Mi nombre es Valeria Morales y durante los últimos 8 años he llevado una doble vida que estaba a punto de explotar en la cara del hombre más arrogante que he conocido. Mientras caminaba hacia la oficina de DataCorp esa mañana de septiembre, revisé mentalmente los documentos en mi laptop. Los contratos multimillonarios, las alianzas estratégicas, los reportes financieros que mostraban cómo mi empresa secreta había estado destruyendo sistemáticamente el negocio de mi jefe durante los últimos 3 años. DataCorp se especializaba en análisis de datos para empresas Fortune 500. Yo trabajaba oficialmente como analista junior bajo las órdenes de Ricardo Herrera, un hombre que había convertido la humillación de sus empleados en un arte. Lo que Ricardo no sabía era que cada tarde, después de soportar sus insultos y condescendencia, me dirigía a las oficinas de Strategy First Analytics, la empresa que había fundado en secreto y que ahora competía directamente con DataCorp por los mismos clientes. La ironía era deliciosa. Mientras Ricardo me gritaba por errores menores en informes que él mismo había mal interpretado, yo estaba cerrando contratos que le quitaban millones en ingresos proyectados. Valeria, me había dicho Ricardo la semana anterior, pasando por mi escritorio con esa sonrisa despectiva que había perfeccionado. El reporte que entregaste ayer era patético. ¿En qué universidad dijiste que estudiaste? Instituto Tecnológico de Monterrey, respondí tranquilamente, omitiendo que había obtenido mi maestría con mención honorífica y que posteriormente había completado un doctorado en análisis predictivo en Wharton. Bueno, claramente no te enseñaron lo básico, continuó, alzando la voz para que todo el departamento pudiera escuchar. Un niño de secundaria habría hecho mejor análisis de correlación. Lo que Ricardo no sabía era que el patético reporte que había criticado contenía metodologías que yo había desarrollado específicamente para confundir a DataCorp, mientras usaba las versiones reales y mejoradas en Strategy First. Cada error aparente era una mina de desinformación cuidadosamente plantada. Durante 8 años había soportado este tratamiento, no por masoquismo, sino por estrategia. Trabajar dentro de DataCorp me daba acceso privilegiado a sus planes estratégicos, sus debilidades operativas y, más importante, a la lista completa de sus clientes insatisfechos. Cada vez que Ricardo rechazaba una propuesta de un cliente potencial por ser demasiado pequeña o no rentable, yo tomaba nota mental. Esos clientes se convertían en los primeros objetivos de Strategy First. Cada vez que escuchaba a Ricardo quejarse sobre las demandas irracionales de los clientes existentes, yo desarrollaba soluciones específicas para esos problemas en mi empresa. Strategy First había crecido de 0 a $50 millones en ingresos anuales, todo mientras mantenía mi fachada de analista incompetente en DataCorp. Mis empleados en Strategy First conocían mi identidad real, pero hacia el exterior, la empresa aparecía dirigida por VM Consulting Group, un nombre lo suficientemente vago para evitar conexiones obvias. El lunes que cambiaría todo comenzó de manera típica. Ricardo llegó tarde, como siempre, con su traje caro y su actitud más cara aún. Había pasado el fin de semana en su yate, presumiendo en redes sociales mientras yo había estado en Nueva York cerrando un contrato de $8 millones con un cliente que DataCorp había perdido el mes anterior. Valeria, gritó desde su oficina. Ven acá inmediatamente. Caminé hacia su oficina de cristal, consciente de que todos mis compañeros observaban. Durante años habían sido testigos de estas humillaciones públicas, algunos sintiendo lástima, otros claramente disfrutando el drama. Siéntate, ordenó sin levantar la vista de su computadora. Acabo de recibir una llamada muy interesante del cliente Mendoza Industries. Mi corazón dio un salto. Mendoza Industries había sido cliente de DataCorp durante 5 años, pero el mes pasado habían cancelado su contrato después de que Ricardo los insultara durante una presentación. Lo que él no sabía era que Mendoza ya había firmado con Strategy First por el doble del monto que pagaban anteriormente. Aparentemente, continuó Ricardo, finalmente mirándome con esos ojos fríos, alguien les ofreció servicios idénticos a los nuestros por menos dinero. ¿Sabes algo de eso? No, señor, respondí honestamente. Los servicios de Strategy First no eran idénticos, eran superiores en todos los aspectos. ¿No? Se levantó de su silla, comenzando ese ritual de intimidación que había usado durante años. Porque según el señor Mendoza, la empresa que los contactó tenía información muy específica sobre sus necesidades. Información que solo nosotros teníamos. Caminó alrededor de mi silla como un depredador.
¿Sabes lo que pienso, Valeria? Pienso que alguien en este departamento está filtrando información a la competencia. La tensión en la oficina era palpable. A través de las paredes de cristal, podía ver a mis compañeros fingiendo trabajar mientras observaban la escena. Señor Herrera, comencé, manteniendo mi voz neutral, yo nunca haría algo así. ¿En serio? Su voz subió de volumen. Porque resulta que Mendoza mencionó que esta misteriosa empresa competidora sabía exactamente por qué estaban insatisfechos con nuestro servicio. ¿Quién más pudo haberles dicho que considerábamos su cuenta poco prioritaria? Ahí estaba el problema. Ricardo había usado esas palabras exactas durante una reunión interna, y aparentemente Mendoza se había enterado. Por supuesto, yo no había filtrado esa información. Ellos mismos me habían contado sobre el comentario cuando decidieron cambiar de proveedor. Además, continuó Ricardo, ahora claramente disfrutando el momento, revisé tu computadora ayer después de que te fueras. Mi sangre se enfrió. Había sido cuidadosa de nunca acceder a nada relacionado con Strategy First desde las computadoras de Datacorp, pero Ricardo parecía convencido de haber encontrado algo. Explícame esto, dijo arrojando unos papeles sobre su escritorio. Búsquedas en Google sobre análisis predictivo avanzado, metodologías de machine learning, optimización de procesos empresariales. ¿Para qué necesita una simple analista junior investigar estos temas? Tuve que contener una sonrisa. Esas búsquedas las había hecho para un artículo que estaba escribiendo para Harvard Business Review bajo mi identidad real como CEO de Strategy First. Estoy tratando de mejorar mis habilidades, respondí. ¿Mejorar? Se rió con crueldad. Valeria, llevas 8 años en la misma posición. Si tuvieras potencial para mejorar, ya lo habrías mostrado. Se dirigió hacia la puerta de su oficina y la abrió de par en par, asegurándose de que todo el departamento pudiera escuchar lo que venía. Durante 8 años, gritó, he intentado ser paciente contigo. He tolerado tus errores constantes, tus análisis superficiales, tu completa incapacidad para entender los aspectos más básicos de este negocio. Mis compañeros ahora miraban abiertamente. Algunos parecían incómodos, otros claramente esperaban el espectáculo. Pero esto, continuó, gesticulando dramáticamente, intentar sabotear a la empresa filtrando información confidencial, esto es el colmo. Señor Herrera, intenté interrumpir. Silencio, rugió. Estás despedida. Una simple analista como tú jamás entenderá este negocio. Recoge tus cosas y sal de aquí inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré alrededor de la oficina, a los rostros de mis compañeros, algunos con pena. Otros con alivio de no ser ellos los humillados públicamente. Lentamente, me levanté de la silla y saqué mi billetera. Ricardo continuaba parado en la puerta, los brazos cruzados, disfrutando su momento de poder absoluto. Ricardo, dije tranquilamente, sacando una tarjeta de presentación que había estado guardando para este momento durante años. Antes de irme, me gustaría darte esto. Extendí la tarjeta hacia él. Ricardo la tomó sin mirarla, claramente esperando algún tipo de disculpa patética o súplica. ¿Qué es esto?, murmuró, bajando la vista. Vi el momento exacto en que las palabras registraron en su cerebro. Su rostro pasó de arrogancia triunfante a confusión, luego a shock completo. Valeria Morales, CEO y fundadora, Strategy First Analytics, leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. El silencio en la oficina era absoluto. Ni siquiera el aire acondicionado parecía hacer ruido. Imposible, murmuró, mirando la tarjeta como si fuera un objeto alienígena. Strategy First Analytics, repetí con calma, la empresa que acaba de quitarte a Mendoza Industries, González Corporation, Tech Solutions Inc., y aproximadamente $30 millones en contratos anuales. Ricardo se recargó contra el marco de la puerta, claramente luchando por procesar la información. Tú eres. Tartamudeó. La CEO de tu mayor competidor, completé. La misma empresa que ha estado, inexplicablemente, ganando contratos que Datacorp pensaba que tenía asegurados. Mis compañeros ahora se acercaban, algunos saliendo de sus escritorios para escuchar mejor. ¿Recuerdas el contrato de Philips Manufacturing que perdiste el mes pasado? Continué. Comentaste que era imposible que alguien conociera sus especificaciones tan detalladamente. Bueno, ahora sabes cómo.
Esto es espionaje industrial, susurró Ricardo. Me reí suavemente. No, Ricardo. Esto es simplemente ser mejor en el negocio.